¿Qué es protección antiestática? Voy de una vez a hablar de eso. Generalmente los polímeros, ¿sí?, son partículas ¿qué? Dipolares. ¿Y por qué son partículas dipolares? Porque recuerden que es una red de carbonos y en esta red de carbonos yo tengo, por aquí tengo hidrógeno, ¿no? ¿Sí? Entonces, como yo tengo esta molécula es la que se llama dipolar, aquí abajo. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Sí? Que generalmente el hidrógeno, recordemos un poquito, el hidrógeno tiene solo un electrón de valencia. Entonces, y ese electrón de valencia, ¿sí?, tiene que estar compartido con estos carbones. Quiere decir que entonces, cuando yo hago el enlace covalente con el carbono, digamos que este va a ser el carbono, ¿sí?, y aquí se comparte otro electrón, entonces el electrón de hidrógeno, ¿sí?, se la va a pasar más, ¿sí?, en esta posición. Como solo tiene un electrón y este electrón casi que quedó como fijo ahí, entonces va a aparecer unas cargas inducidas. Es decir, que por aquí, ¿esto qué es? Negativo, ¿cierto? ¿Sí? Y entonces por aquí abajo va a aparecer una carga inducida que es positiva. ¿Sí? Y entonces va a ser una molécula dipolar. Porque si esto es positivo, por allá arriba el carbono va a tener que nivelar esas cargas y entonces va a aparecer en el carbono por allá arriba una carga inducida que sería negativa. Y entonces por eso nosotros hablamos de una molécula dipolar. ¿Qué quiere decir? Que es positivo, ¿sí?, y que es negativo. Cuando yo tengo una molécula dipolar y esa se mueve por vibración, genera electricidad estática. Cuando ustedes van por la carretera y está medio lloviendo en el carro y los carros no tienen el alambre hacia el piso, ustedes se bajan y de pronto les transmiten corriente. O cuando usted tiene un plástico, lo frota y con esa frotación puede usted alzar un papelito. ¿Eso es por qué? Porque usted induce corriente estática por el movimiento de esta molécula. Es decir, esta molécula se empieza a mover, ¿sí? Se empieza a mover de esta forma y ese movimiento, el razonamiento con otras moléculas, produce una electricidad inducida. ¿Qué pasa? Esa electricidad inducida puede ser muy alta, ¿sí? Por eso en los carros tienen el cauchito que va al piso y dentro del cauchito va un alambre y por eso nosotros hacemos conexión a tierra en todos los equipos electrodomésticos. ¿Para qué? Para que toda esa corriente electrostática se vaya a tierra y no quede por ahí, porque entonces si queda por ahí llega un operario, lo coge y le da, digamos que podría ser una corriente alta y podría ponerse inclusive en peligro la vida. Entonces, si sabemos que los polímeros son este tipo de material, entonces podemos utilizar polímeros con algún recubrimiento específico, ¿sí?, de tal forma que, ¿sí? Entonces, ¿qué hago yo? Recubro el polímero con alguna pintura o le adiciono algún elemento interno, ¿sí?, para que estas cargas inducidas, digamos que no existan. De tal forma que cuando yo llegue a mi aplicación, entonces no tenga esa corriente inducida, esa corriente electrostática inducida. Entonces, cuando dice protección antiestática, se refiere o a que el material tenga esa condición o que si yo sé eso, pues que haga todas las conexiones eléctricas de tal forma que toda esa corriente eléctrica se vaya para tierra. Por ahí había una pregunta sobre eso. Bien. Entonces,
¿Cómo lo vamos a solucionar? Y entonces aquí se muestra la resolución en el software, simplemente la voy a hacer rápidamente. Entonces, primero que todo, en el software, ¿qué voy a seleccionar? Como ya sé que es un polímero, porque sé que es un polímero, o sea, en primer lugar, porque pues sé que las bandas transportadoras se hacen de eso. En segundo lugar, fíjese que esta propiedad es una propiedad específica de los polímeros, elongación al gel, ¿sí? Digamos que no hay ningún material diferente a los polímeros, es decir, metales, compuestos o metales y aleaciones o cerámicos y vidrios que tenga una deformación elástica tan alta. ¿Mm? Entonces ya por eso sé que es un polímero. Entonces, simplemente aquí en el software yo les voy a decir, les voy a dar, yo necesito de seleccionar polímeros. Y la cuestión es que cuando yo selecciono polímeros aparecen un poco de propiedades muy diferentes a las que yo estaba acostumbrado. ¿Por qué? Pues porque son polímeros. Aquí entonces, ¿qué hago? Polímeros y entonces le voy a decir, no, a mí solo me interesan los polímeros. Aquí yo podría, fíjese que me aparecen otros tipos de clasificación de materiales y estas son clasificaciones según normas ACTM, ISO o según fabricante. Como yo todavía no sé eso, sí, no sé los grados ACTM ISO, lo aprenderé en el momento que quizás esté en la industria de los polímeros, ¿sí? Entonces aquí simplemente le digo yo polímeros. Y entonces aquí me cargaron todos los polímeros. Fíjese que son 828. Bien. Entonces, vamos a resolver esto. ¿Cómo lo resolvemos? Pues recuerden que la tabla de Ashby para nosotros es nuestra ruta a seguir. Y simplemente yo voy a utilizar el límite. Ya no voy a graficar todo, sino voy a utilizar los valores límites. ¿Para quiénes? Para la función y los requerimientos y los objetivos si los hago con gráfica. Entonces, ¿qué tengo? Esto simplemente le voy a dar, le voy a dar límite y aquí me aparecen básicamente todas las propiedades. Esperemos. Entonces, mire que aquí aparecen todas las propiedades que tenemos. Vamos con las propiedades mecánicas y vamos a mirar una cosa. Fíjese que aquí se me amplió las propiedades mecánicas. Tenemos las de siempre, ¿sí? Y tenemos, fíjese que tenemos aquí dos propiedades adicionales. Aquí tenemos otras dos propiedades adicionales. Tenemos esta propiedad adicional, elongación adyel. Tenemos ahora, me aparecen otras escalas de Borresa, la M, la R, la Rowell y la Chorde y la Chorada, ¿sí? Tenemos desensificación y tenemos esto de compresión, upset, y tenemos otra propiedad que es Stir Strange. ¿Listo? Bien. Entonces, como ya sé que son polímeros, por esta elongación al gel 450, y además de eso, porque yo sé que las bandas transportadoras se hacen de ese tipo de material, entonces, y entonces aquí en el software vamos a seleccionar los polímeros. Deben estar viendo la pantalla del software. Bien, entonces vamos aquí a seleccionar, a hacer mi proyecto. Entonces fíjense que aquí aparecen nuevos materiales. Campus Plastic y IDES Plastic. Básicamente esto es una clasificación que se hacen por grados, depende de la clasificación ACTM, ISO, eso no la vimos, aquí todos los grados, de pronto por grados también por nombres comerciales. Sin embargo, como nosotros no hemos visto eso, simplemente aquí vamos a decirle en todos los polímeros y vamos a empezar a utilizar la herramienta Limit, que es esta. Entonces, esta herramienta nos sirve para no graficar y recuerden que la idea es que yo con Limit voy a definir toda esta parte, es decir, las funciones, los requerimientos y los objetivos y los defino gráficamente. Cambio en pantalla está el software. Entonces, aquí en la herramienta Limit,
Fíjense, voy aquí a decir Mechanical Properties y miren que aparecen muchas más propiedades de las que teníamos anteriormente. Aparecen, mire, estas propiedades, tensile strength a 100% strain o a 300% strain, aparece con compressive strain 25 y 50%, aparece elongación at yield, aparece la dureza en shower D y en shower A o en roll M y en roll D, que son durezas muy blandas. Aparece también el composite sea 23 a 70 y a 100 grados centígrados y aparece el tear strength. Entonces son nuevas propiedades. Si ustedes quieren definir o quieren saber cuál son ellas, simplemente ustedes le ponen acá y entonces aquí aparece qué es esa propiedad. Con las bases que ustedes tienen debe ser muy fácil para ustedes saber cada una de esas propiedades o entenderlas. Tensile strength al 100% strain, lo mismo, o sea, es el tensile stress, es decir, el esfuerzo último, al 100% de elongación. Y esta sería el esfuerzo último al 300% de elongación. ¿Mm? Bueno, entonces aquí simplemente, ¿qué voy a hacer yo? Voy a traer de estas propiedades los valores. Entonces, aquí es importantísimo el símbolo. Como el símbolo es mayor o igual, la pantalla del software se debe estar viendo. Entonces aquí le voy a decir simplemente 17. Aquí no la voy a acotar al máximo, yo solo lo acoto al mínimo porque es mayor o igual de 17. Entonces aquí es 17. ¿Qué más tengo? 70. Ah, pero esta es una temperatura, no es propiedad mecánica. ¿Qué más propiedad mecánica tengo? Elongación Argel 450, entonces elongación Argel, ¿sí? Siempre voy a chequear las unidades. Porcentaje, sí está en porcentaje, 450. Y ahora dureza A mayor o igual de 60, dureza 8A. Aquí había 8A, 60. Bien. He acabado de cargar estas propiedades. Sigamos. Aquí a Thermal Properties. Y mire que aquí aparecen otro tipo también de propiedades. Head Deflection Temperature al 0.45 megapascales sería la temperatura de flexión a este esfuerzo y la temperatura de flexión a este esfuerzo. ¿Sí? Y aparece esta. Y Cal Softening Point también pues es el punto de ablandamiento. ¿Sí? De resto son las mismas propiedades que tenemos máxima temperatura de servicio y entonces simplemente aquí le doy 65. Mayor o igual, listo. ¿Qué más tengo? Tengo la resistencia a los ácidos y entonces aquí es interesante porque fíjense que aquí hay dos posibilidades. Tengo una de durabilidad, la misma que hemos trabajado, la despliego y ahí están, pero aquí también es interesante porque ya empiezan a aparecer otro tipo de ambientes. Aparecen oils and fuels, es decir, aceites y combustibles, UV radiation, ya la teníamos, y aparecen dos más que es ACTM de 2000, Resistance Type, y de 2000 también Oil Resistant Class. Lo mismo, yo despliego aquí y me va a decir que esta propiedad, ¿sí? En este momento tengo 65 grados. Entonces, digamos que, ¿será que cumple esto? Dice 70 grados centígrados. No, yo tengo una temperatura más baja y no necesito eso, ¿sí? Como no la necesito, pues ahorita no la voy a explicar. Listo, entonces, pero también fíjese que acá, bueno, entonces, ¿qué dice? Strong, ¿qué tenemos nosotros de resistencia a ácidos débiles? Aceptable, entonces, ácidos débiles, weak acid aceptable, pero recuerden que como el símbolo es mayor o igual, es decir, me sirven los aceptables y los excelentes, y resistencia al agua aceptable, resistencia al agua fresca aceptable y también excelente, porque el símbolo es mayor o igual, y resistencia a bases débiles igual aceptable, entonces aquí ácidos débiles, álcalis, aceptable y excelente. Bien.
Los polímeros también me permiten seleccionar el material ya para químicos específicos. Entonces, fíjense que si yo le pongo aquí, mire todos los químicos que me salen. ¿Sí? Es decir, yo podría ya no hablar del ácido, de ácido fuerte, sino de pronto podría hablar del ácido nítrico al 10%, ya para usos muy específicos. ¿Entendido? En este momento no requerimos eso, entonces simplemente no lo voy a decir. Bien. Entonces fíjese que ya en este momento ya he cargado todas estas propiedades, es decir, requerimientos y funciones. Aquí le digo properties y le voy a decir que yo necesito que todos los materiales desde el límite inferior hasta el límite superior estén dentro de esos valores y entonces aquí le pongo World Record Within Selection y le doy aceptar y después aquí le doy aplicar. ¿Sí? Y entonces lo que él me ha hecho es que me ha filtrado todos los materiales únicamente con estas condiciones. Y entonces fíjese que aquí básicamente me quedaron estos 4 tipos de materiales. ¿Sí? Ahí va el software. Ustedes en el ejercicio ven lo mismo, están acá, World Selection, listo. Y entonces fíjense que me quedaron estos 4 tipos de materiales. ¿Ahora qué voy a hacer? Ahora sí voy a seleccionar el material según los objetivos. Aquí son 2, hay veces que son más de 2. Y entonces aquí yo voy a graficar ya y le voy a decir, yo necesito que me muestre por densidad y me muestre por precio. Y entonces le doy a aceptar. Y entonces aquí me aparecen todos, voy a deseleccionar los que no seleccioné, voy a hacerles un zoom con esta lupita. Y aquí están mis materiales. Fíjese que únicamente esos 3. Entonces fíjese que como mi selección es por densidad y por precio, mire que aquí está este material que tiene una muy baja, o sea, la densidad es, digamos que es casi igual para todos, estos dos. Este es un poquito diferente. Y el precio, pues tampoco es mucho la diferencia, pero como yo requiero seleccionar alguno, entonces me voy por esto de densidad y precio. Entonces fíjese que este vale entre 1 y 2 dólares, 2.5, mientras este vale casi el doble, ¿no? 3, bueno, 1.5 veces más. Y entonces este sería mi material, que es, aquí también lo puedo organizar por el tipo. Entonces yo le puedo decir aquí, organícemelo por precio. Y aquí entonces le doy acá para rankearlo. Entonces mire que el precio más barato es este. Simplemente le hago aquí, ya lo saben ustedes, es estas propiedades. Si yo voy con estas propiedades y voy con el verifico que estén cumpliendo. Sin embargo, como yo le he dado aquí en el software esta parte de World Record with Selection, entonces todos los valores menores y mayores deben estar en esa clasificación.